Arohanui te hua ayot ka inga angarina mahana hopu vau ohe tupu haamata haka o te tatou wahane o te mata o te Rapanui mo haka i te atu i te tatou hohonu nui nui he tatou tapati Rapanui. Esta noche se realizará el Coro Hakaopo, una competencia en donde los grupos de ambas candidatas deben cantar canciones que no pueden ser repetidas ni por el mismo grupo ni por el grupo contrario. Y este año además la novedad es que las primeras 10 canciones deben ser desde los años 1950 a 1980. Si quieres ver todos los detalles de lo que pasó esta noche, ve la siguiente nota. Siempre es muy bonito participar en el Coro Hakaopo y en las distintas competencias que tiene la Tapati. Bueno, aquí junto a la familia, con los bailarines, los músicos, para apoyar a las distintas candidatas. Yorana Maururu. Yorana imatu te Coro Hakaopo. Tereka, Tejanga, Epuguayo, te Rapanui, Moacapiri, Tatou, Maururu Coroa te Ohomai. Siempre es importante venir a apoyar a la familia, tanto a la Púa como a la Mahatu. Esta es una Tapati para todos los Rapanui, por eso es importante que más que la competencia es la participación para que no se pierda esta hermosa tradición. Aquí estamos todos presentes, todas las familias, y aquí mostrando la cultura viva para el mundo. Es mi primera vez acá en la isla de Rapanui. Soy del continente y bueno, decidí venir como en esta fecha para poder conocer un poquito más de la cultura ancestral. Me ha parecido muy lindo todo, la verdad es que se nota que todos cuidan del lugar, también de sus raíces. Hoy estamos viendo la competencia de canto y nada, me gusta mucho cómo vibra todo en esta isla. O te hau mata i torangi a huariki. He arohat nuu ta atoa. Te ao at porinetia o te tamama ohi. Maururu o te Rapanui ta atoa. Te anga mai ene te anga nui nei o te Tapati Rapanui. Maururu tok matua tane. Tok matua wahine ko vai mai re te ora. Maga tike at korua ta atoa i te hau hai ia. Maururu tok mahe tok maori hapi. Ko tio mui, ko tio te pau, ko tio ne, ko tio pepe. Tako hua ai, toko taina hanga rahi ko mena roa. E rahi ko hua ai tā toa. Maururu atu, he ako atu, e hi mene atu. Hai hanga, hai here, Maururu. Yorana Coro Hakaopo, estamos acá en el Coro Hakaopo, lo estamos pasando muy bien, nos hemos reunido como Rapanui, como familia, en torno a esta linda competencia. Esperamos también que la gente de abajo también lo haya disfrutado y ojalá todas estas escenas se vuelvan a repetir año tras año. Aprovecho de dar la alerta a todas aquellas personas que no han comido nada, que tengan ojo porque con esta nota van a quedar realmente maravillados y a muchos les va a crujir el estómago, ya que el día de hoy se van a realizar y se están realizando en este momento las competencias de Tunukai, tanto humu como distintas preparaciones típicas, quienes buscan con un sello auténtico sorprender a los jurados y poder llevarse el primer puesto. Además de eso, paralelamente se estará llevando a cabo la competencia de Kaikai para niños en el Marae Jacapico y todo lo podrán ver, por supuesto, a través del canal Mata o te Rapanui.
Yorana Córdoba. El día de hoy competí en Taung. Es mi segunda vez, ayer recién practiqué. Pero estoy muy orgullosa de mis logros y quiero agradecerle a una persona muy especial que es mi taína Serafina, quien me estuvo acompañando y enseñando cada paso para poder obtener el primer lugar. Participé en el Humaíca y en el ceviche y saqué primer lugar en el ceviche y primera vez que participo. No tenía idea de cómo prepararlo y tengo una socia ahí que me apoyó, la Nani, la que fue reina, Tuquipón. Y gracias a ella, y como somos compañeras ahí de trabajo, ayer mismo fuimos a hacer jajaki a la playa y uy, no lo puedo creer. Mira, me siento tan bien. Participé en leche con plátano y me siento bien feliz. Saqué el primer lugar. La importancia de la cocina Rapa Nui en la Tapati es cosa cultural de la isla. Y nosotros participamos siempre todo en la Tapati. Yo antes trabajé en la MUNI, no podía participar, pero ahora estoy libre y yo participo. El año antepasado y este año. El año pasado no participé. La verdad, no suelo participar mucho en estas actividades, pero estos tipos de kaikai son bastante bacanes. Bueno, como saben, yo soy la única de mi categoría y es bueno participar, así que invitar a toda la gente para que venga a participar y que no pasen estas cosas como de que falte gente que participe. Y eso, son bastante buenos y son fáciles estas actividades, en verdad. Es increíble estar en primer lugar. Y bueno, igual felicitar a los de segundo y tercer lugar, que igual se esforzaron en hacer su kaikai. Y a los que no sacaron lugar, pucha, tratar de no ponerse triste y seguir adelante y siguiendo haciendo su kaikai hasta sacar por lo menos algún lugar. Luego de ver las distintas preparaciones y también las presentaciones artísticas del kaikai, nosotros nos despedimos de acá sin antes comentarles que debido a las condiciones climáticas y también por precaución a las personas que bailaban el día en la noche, se decidió suspender las actividades nocturnas que serán reprogramadas y por supuesto que podrán conocer a través de las redes de Canal Mata o Terapanui, Jara Itabana y Tapati Rapanui, y nosotros seguiremos informándoles con respecto a cómo va esta Tapati Rapanui 2025. Etehua aye na komawa te tatu para uapio angarina mahana hopu va uohetupu en maururuatu o te mata itaimai korua it con jarera apotatu anapiri haka o irotu te bahane o mata o terapanui.